¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Comienza Stock Disponible desde el escenario del poder, desde Vía X, viendo, analizando, conversando sobre este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos en Vía X. Por supuesto, en tu propia vía. Comenzamos la conversación de esta semana con la flamante, ¿no? Recién nombrada secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa. Bárbara, ¿cómo está? Muy Bienvenida bien. a este Living Ciudadano. Muchas gracias por la invitación. Además, fue la primera presidenta de la CUT, en su currículum político también. Así es. Fue dirigente del Colegio de Profesores. Así es. Y hasta hace poco, nuestra embajadora en Argentina, Bárbara. La primera mujer embajadora, después de 211 años. No le puedo De creer relaciones, también. sí. O sea, además, Sí. ser primera presidenta de la CUT, fue primera presidenta. Sí. Nunca habíamos tenido una mujer presidenta. Nunca habíamos tenido una mujer Mira. embajadora en Argentina. Yo espero no ser la primera y la última. Espero que sigamos, que el tránsito sea hacia allá. Es el día que asume, ¿no? Ahí está Ahí estoy Cafiero. con el canciller de Argentina, el señor. Siempre le digo Francisco, pero Francisco es el subsecretario Sergio de, Cafiero, ¿no? de El Defensa, nombre. pero este es Santiago Cafiero. Santiago Cafiero, Cafiero. nuestro canciller, el canciller argentino. Muy simpático además, muy agradable. ¿Fue fácil la decisión, Bárbara, de tener que dejar, siendo primera también mujer, ¿no? Dejar la embajada de Argentina para asumir como secretaria general del Partido Comunista luego del fallecimiento de Guillermo Tellier? O sea, más que fácil, es que son decisiones colectivas, entonces no tienen tanto que ver con lo personal. Sin duda que en términos personales obliga, ¿no? Este año yo estaba con los niños allá, entonces, bueno, hay todo un reacomodo de la vida, ¿no? Claro. Uno no es que deje de ser persona y tenga vida por las decisiones colectivas, pero bueno, nosotros somos gente de misiones. Y así como en su minuto me tocó la misión de irme a Argentina a encabezar la embajada en una decisión colectiva, conversada con el presidente y el secretario general de nuestro partido, ahora tocó esta otra labor y bueno, aquí estamos, cumpliendo con lo que corresponde. Bueno, en este año, Bárbara, viste crecer, me imagino, desde allá como testigo, este fenómeno llamado fenómeno Milei, ¿no? ¿A qué cosas lo atribuyes y crees tú que tocó techo ya este fenómeno Milei en vista que el 19 es la segunda vuelta y final, ¿no? Para ver si es presidente o no de la República o es Massa? Yo creo que hay ahí una situación que es más extendida que solo lo que ocurre en Argentina. Si uno mira lo que ocurrió en su minuto en Brasil con Bolsonaro, lo mismo que hemos vivido nosotros respecto de avances de sectores de ultraderecha, pareciera ser que hay un fenómeno más que de figuras, de contexto, ¿no? Pareciera ser que sin ser uno un analista no pleno ni profundizar mucho en estos debates, sí uno podría percibir que hay cierto desgaste respecto de esta relación y esta fractura entre la institucionalidad política y la sociedad, ¿no? Y entonces ese fenómeno, esta como tensión que existe, que también lo hemos vivido en Chile, que podría uno también explicar parte de lo que significó el estallido social, de alguna manera está permitiendo el auge de estas figuras que vienen a señalar políticas más disruptivas, que rompen un poco con lo que es la, entre comillas, tradición, y que en el fondo son como una manera de decir, mira, ya tenemos que buscar otro tipo de respuestas a las demandas, porque no nos sentimos representados. ¿Desesperado frente a lo que ocurre? Digamos, como un grito, claro, como un grito de auxilio, ¿no? Frente a lo que está pasando, pero que es de una manera bien radical, ¿no? Pero claro, lo que se vive en el marco de la PASO en las primarias en Argentina y lo que termina siendo el resultado de la primera vuelta da cuenta de que efectivamente no es solo que hay un auge de figuras como este y que podrían estar muy vinculadas a la juventud. Hay muchos sectores de la juventud que estaban muy cercanos a lo que señalaban las propuestas de Milei, pero finalmente también prima a la hora de ya medir el escenario ya más concreto. Entre comillas de responsabilidad, quizás. Exacto, ¿no? Una suerte de responsabilidad. Porque ya hay mucho chiste interno en Argentina de que este león, porque Milei se autodenomina el león, ¿no? Ella es un gatito angora frente, por ejemplo, al voto de Bullrich, que a Bullrich la trataba hace una semana de montonera, etcétera, ¿no? Ahora dice, no, esta señora no es tan así, digamos, podemos hacer una coalición, en fin, ¿no? Bueno, todo este discurso anticasta, entre comillas, que era fuerte, ¿no? del mensaje de Milei, de alguna manera se derrumba cuando tiene que recurrir a esa misma casta, entre comillas, para poder tener respuestas o para poder sumar votos, ¿no? Exacto. El apoyo del expresidente Macri, el apoyo de Bullrich y decir, mire,
nosotros acá nos allegamos, estamos más cerca. ¿Ya? De alguna manera quiebra eso que era como tan simbólico de la figura de Milei, de decir, nosotros estamos fuera del escenario de la institucionalidad, ¿Ya? que no es tan real tampoco, porque hoy día Milei es diputado, entonces tampoco es que esté tan fuera del marco institucional. No, y subió, pero este discurso, subió su presencia también en la Cámara. Hoy día subió su presencia en la Cámara, movimiento. tienen cerca de 40 diputados y diputadas, pero claro, este discurso como rupturista, fuera de como de la norma, finalmente también se va un poquitito al suelo hoy día. ¿Qué punto Entonces, de encuentro, disculpa, qué punto de encuentro ves tú entre este Milei y la derecha o la ultraderecha chilena, que tanto también lo apoya, ¿no? Partiendo por su gran líder, que es José Antonio Kast, ¿no? El gran líder de este sector, ¿no? Bueno, ellos han encontrado no solamente, algunos dicen que José Antonio Kast estaba, de hecho, para la primera vuelta en Buenos Aires, en el búnker, esperando, digamos, lo que iba a ser un resultado, digamos, que incluso preveían ellos, podría haber sido un triunfo en primera vuelta. Desconozco si eso es así, pero hay medios que lo señalaron en Argentina, que estaba José Antonio Kast allá. Pero ellos además se han reunido en lo que es una suerte como de internacional de ultraderecha. Claro, Tuvieron un por eso le encuentro pregunto, ¿qué punto de encuentro de usted entre ambos? Es difícil poder modos, hacer un símil, ¿no? Ya. De figuras. Como figuras, creo que es difícil poder decir, mira, son parecidos, ¿no? Entre comillas. Más bien lo que ellos representan es a los sectores más conservadores de la ultraderecha en términos valóricos, pero también más a la ofensiva respecto de medidas económicas. Y creo que eso, claro, ya si uno los tuviera que agrupar, efectivamente lo que uno ve en el encuentro que hicieron hace un par de meses atrás en España, con Vox y otros, daba cuenta como de esta como necesidad de reagruparse, Sí, sectores hay que una son especie mucho como de más hermandad de duros, ultraderecha. entre comillas, ¿no? Que son más duros, no más duros en el sentido de que otros sectores de la derecha no vayan a comulgar con ellos, porque Sí. finalmente, por ejemplo, lo que vemos en Chile es que republicanos y Chile Vamos, por ejemplo, en materia constitucional, se unen, ¿no? No es que tengamos dos bloques, Sí. pero estos sectores que probablemente tienen un fuerte componente conservador en términos valóricos, pero muy a la ofensiva en términos de libre mercado, tienden a reagruparse. Yo creo que ahí es donde está, entre comillas, el mayor peligro, Sí. ¿no? Bárbara, Más ¿y cómo usted se explica el crecimiento de republicanos en Chile? Sentado hace 2 semanas en ese mismo sillón, Daniel Jadwe, el alcalde de Recoleta, señalaba una autocrítica de la izquierda. Como que nosotros también nos elitizamos, nos estuvimos dentro de las realidades verdaderas, ¿no? Del pueblo, en fin, ¿no? Nos alejamos del pueblo, dijo derechamente Daniel. ¿Usted siente que también se hace parte de esa autocrítica? ¿Está de acuerdo con eso? Yo creo que hay mucho que revisar y yo creo que efectivamente todos los partidos que nos reconocemos de izquierda o que somos parte del amplio bloque del mundo progresista tenemos mucho que analizar, pero yo insisto, creo que acá hay un fenómeno que trasciende las autocríticas que nos podemos hacer los partidos y que tenemos que mirar con mayor detención. Y es que hay un fenómeno que se está alarmando hace mucho tiempo, no solo en nuestro país, sino que es algo que está poniendo en tela de juicio el ejercicio de la democracia a nivel mundial, que es esta distancia entre un espacio que supuestamente tiene que escuchar a la ciudadanía, responder a sus demandas, atender las urgencias, proyectar políticas de largo plazo que permitan sostenibilidad Sí, por eso en las preguntaba demandas. si en esa esencia usted está o no está de acuerdo con esa crítica de Daniel, la autocrítica, ¿no? Es que por decir, eso, nos alejamos del pueblo. Es que la yo creo que no izquierda es un chilena. problema, es que creo que eso no es disminuir el fenómeno que se está viviendo. O sea, tú puedes hacerte la autocrítica y podemos revisar. Pero revisar no va a significar que vayan a haber cambios, porque no es un problema solo de mirada autocrítica de los partidos. Tenemos que mirar el fenómeno más completo. Y el fenómeno más completo es que, en el caso nuestro, ya desde el retorno a la democracia a la fecha, lo que tenemos es que ha habido desafección. Desafección con la política, desafección en la participación en los procesos electorales. Recordemos que la última votación que tuvimos con voto voluntario en unas municipales no participó ni el 50% del padrón. O sea, si eso no es un llamado de atención respecto de que algo se está fracturando, algo ahí se está quebrando, creo que, digamos, o sea, por eso digo, está bien, tenemos que hacernos mucha autocrítica, pero creo que reducir el problema solo en autocrítica de cómo hemos actuado es disminuir el fenómeno que tenemos que enfrentar con más política pública. Es decir, nosotros tenemos que mirar qué es lo que pasa con la democracia. Y la democracia hoy día está más demandada. ¿Eso significa que tenemos que suplantarla? No. Pero tenemos que revisarla.
Ahora, ¿eso lo vamos a resolver solo los partidos acercándonos al pueblo? Creo que esa es una tarea permanente y que tenemos que revisarlo, pero que no va a resolver el problema más grueso, que es que la gente no sienta que la institucionalidad política bien refleja sus demandas y se hace cargo. Sí, a propósito, Bárbara, de institucionalidad política, estamos ya a las puertas de votar un nuevo proyecto constitucional que según el propio vocero de los republicanos, ¿no?, el llamado profesor Silva, ¿no?, señala él que lo puso en una entrevista en La Tercera, ahí estamos viendo el tuit, ¿no?, que es una constitución que más bien representa o está más arraigada desde la centro derecha hacia la derecha. O sea, primero comparto absolutamente esas palabras del consejero Silva, porque efectivamente es una constitución... Hemos logrado un punto de encuentro. Ahí estoy absolutamente de acuerdo con él, porque efectivamente esta es una constitución que, si bien estos mismos sectores desde el día 1 era lo que le cuestionaban al proceso constituyente anterior, que era identitario, que estaba representado solo un sector, que no había posibilidad de diálogo, que se iban a imponer mayorías, eso fue lo que criticaron desde el día 1, antes de que se sentaran, ¿no?, a trabajar en el Consejo. Ellos decían, este proceso va a fracasar, este proceso no va a llegar a ninguna parte, porque aquí hay una mayoría que en el fondo va a tratar de imponer sus postulados y no va a permitir que otras voces se representen. Y eso, que fue tan criticado por estos sectores en el proceso anterior, es precisamente lo que hicieron ahora. ¿Ya? Representar sus... y yo diría que no es que representen solo sus intereses. Esto no es un problema solo de representar tus intereses particulares. Representan intereses de un sector que en términos políticos es la derecha, pero que en términos económicos es el gran empresariado. Por eso también tenemos a la CPC ya pronunciándose, ¿no?, y diciendo, mire, necesitamos certeza, es la hora de aprobar. Sí. Bueno, si fuera por ese postulado, deberíamos haber resuelto en el proceso anterior. O sea, si el criterio y el argumento es, mire, tenemos que darle resolución a esto, entonces aprobemos, bueno, podrían haber aprobado el proceso anterior. ¿Usted, disculpe, decidió su voto entonces, Bárbara? ¿Ya lo decidió? Nosotros tenemos una definición, y la definición es que la vamos a representar con todos los partidos, ¿no? Mañana... Bueno, en estos días va a haber un minuto de diálogo de los consejeros y consejeras. Ya. Ellos van a dar una cuenta pública y a partir de eso nosotros vamos a hacer también pronunciamientos como partidos. Ahora, ¿por qué hacerlo de conjunto? Porque entendemos que este es un debate tan importante que no basta con que algunos partidos nos vayamos pronunciando hoy, mañana. Usted, disculpe que le pregunte a usted como también ex dirigente importante de la CUT y del Colegio de Profesores, ¿qué cosas le ha llamado la atención o qué cosas no le han gustado al menos de este proyecto? ¿Y por qué se está inclinando en lo personal? En términos laborales, creo que efectivamente tenemos retrocesos muy significativos. O sea, se restringe mucho más el derecho a huelga. O sea, todo lo que uno pudiera pensar que son mínimos civilizatorios y que por los que nosotros hemos luchado, que fueron parte del debate de la reforma laboral también que tuvimos en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, hoy día no podrían siquiera discutirse en el marco de cómo está planteado el debate constitucional. Pero creo que lo más grave, que eso es una cosa que, claro, uno podría decir, tiene que ver más que nada con derechos colectivos, pero creo que en términos del desafío país, finalmente tú no logras resolver urgencias como garantía del derecho a la educación, no en términos de la oferta educativa, que es lo que tanto demandan, ¿no?, republicanos. Ellos dicen, pero ¿cómo que no? Si nosotros acá estamos garantizando la libertad de elegir. Sí, pero también están obligando al Estado a que tenga que proveer distintos sistemas educativos. Eso es más regresivo que la Constitución del 25. Chile nunca ha tenido un único sistema educativo, nunca. Chile siempre ha tenido sistemas educativos con provisión mixta. Es decir, el Estado es el gran garante del derecho a la educación, y eso estaba garantizado en la Constitución del 25, pero además había sistema privado. Chile nunca ha sido solo sistema público, tenía sistema privado. ¿Cuál era la diferencia, no? ¿Qué es lo que, hacía una gran diferencia antes de la Constitución del 80? Que en términos educativos tú podías tener provisión privada siempre y cuando eso le adosara particularidad al currículum. Por ejemplo, colegios confesionales. Por ejemplo, colegios de colonia o de países. Por ejemplo, el chileno-alemán o qué sé yo, ¿no? ¿Por qué? Porque le adosaban una particularidad al currículum. Entonces, ¿tenía sentido y razón que existieran? Sí. Porque no era solo el hecho de que era privado, sino que era poder generar procesos de enseñanza-aprendizaje donde había algo más que tú le adosabas al currículum. Hoy día lo que está consolidándose en el proyecto constitucional es que donde el Estado llega o donde el Estado está, también debe, esa es la diferencia, también debe garantizar
otra provisión de sistema, porque si no, entonces no está cumpliendo con el mandato constitucional. Y eso es absolutamente regresivo para todo lo que ha sido la historia republicana de nuestro país. Educación, salud. Si uno tuviera que, yo siempre digo esto, no es una frase mía, la dice Alexis Cortés, nuestro experto. Si hoy día no existieran las ISAPRE, con la nueva constitución se tendrían que construir. Si hoy día no existieran las AFP, con la nueva constitución tú tendrías que crearla, porque obliga al Estado a proveer distintos sistemas para la garantía de salud y que la gente pueda optar. Perfecto. Pero no es que tú digas, mira, existe esto, lo público y existe lo privado. El Estado va a tener una obligación ahí. Y eso es tremendamente regresivo. O sea, no hay constitución en el mundo probablemente que establezca las exigencias que se le exigen o que se le van a adosar al Estado eventualmente de aprobarse este proyecto. Por eso uno podría decir que es muy ¿Usted se inclina complejo. entonces por votar en contra de esto? Entonces? Yo no me puedo pronunciar porque soy la secretaria general del partido, por lo tanto ahí tengo que esperar el pronunciamiento que vamos a hacer como partido. Muy bien. Pero sí uno puede señalar todos estos elementos porque no estás mintiendo. Esto no es decir, como se dijo en el marco del proceso anterior, mire, aquí te van a quitar tu casa. Esto es decir, a ciencia cierta, si usted quiere terminar con las AFP, con esta nueva constitución, eso es imposible. Imposible porque sería inconstitucional. Sí, volviendo al tema de la educación, Bárbara, ¿cuál es su análisis que hace usted también como exdirigente del gremio de lo que está ocurriendo en Atacama, ¿no? Ya se cumplen 60 días casi, ¿no?, de esta huelga, 30.000 alumnos, una quincena de establecimientos. ¿Qué pasa con el proceso de desmunicipalización? ¿Qué pasa con esta crisis ya tan larga, ¿no? 2 meses casi de esto. ¿Por qué no se le ha puesto un freno, creo usted? La crisis en el sistema educativo yo creo que viene desde el momento que se municipalizó, ¿no? Cuando se constituyó, cuando se le entregó la responsabilidad que tenía el Estado central de la educación y la salud a los municipios sin recursos y sin equipos técnicos para poder hacerse cargo del desafío, ya generamos una deuda, ¿no? No es solamente la deuda histórica en términos de la deuda que se tiene con el magisterio, con los docentes, sino que también es una deuda en el sentido de que se le adosó una responsabilidad sin las herramientas, ¿no? Sin tener los instrumentos para poder hacerse cargo. Y hoy día lo que tenemos con los servicios locales de educación, con los del LEP y en el marco de la nueva educación pública, es una crisis producto de que se ha ido mal implementando. Y eso no es una responsabilidad, particularmente en el caso de Atacama, no es una responsabilidad ni una voluntad de los gobiernos. Tuvo que ver particularmente en este caso, ¿no?, en el gobierno de Piñera, con el poco compromiso. O sea, hay autoridades que en su minuto no querían que esto avanzara bien. Y entonces no hubo la voluntad de poder avanzar. Pero ahora ya este gobierno ya un año y medio. Exacto. Ahora esto lo ha dicho y lo dijo el ministro, lo dijo Nicolás Cataldo, el ministro de Educación en estos días. Dijo, mira, aquí todos tenemos que hacernos cargo de este desafío. Tenemos que inevitablemente pensar en que hay que disponer de mayores recursos. Y eso no es una cuestión caprichosa del ministro, esto es una cuestión que tiene que entender el gobierno a plenitud, desde el Ministerio de Hacienda y la DIPRES, porque aquí se requieren más recursos. ¿Para qué? Para poder atender las urgencias en materia de infraestructura, que es real. O sea, lo de Atacama nadie podría decir, mira, están partiendo de una ilusión. O sea, los déficits en las escuelas existen. No, es que lo que señalan los profesores es increíble, ratas, incluso en los establecimientos no hay agua. No están mintiendo. Son condiciones, pero no están mintiendo. Ahora, ¿eso es algo que tenemos que adosarle como una responsabilidad exclusiva al gobierno? No. Yo digo no. Porque este proceso, la conformación del servicio local en Atacama, partió en el gobierno de Sebastián Piñera. Ahora, ¿hay que hacerse cargo hoy día con más urgencia? Sí. Y eso lo ha dicho el ministro con todas sus letras. O sea, no es que diga, no, mira, como fue un problema del gobierno anterior, entonces no nos hacemos cargo. No, hay que hacerse cargo de lo urgente, que es en materia de infraestructura, para poder retomar las clases y luego un plan ya de más largo plazo. El ministro lo ha explicado en un par de entrevistas, yo no voy a profundizar en ello porque creo que lo ha explicado muy bien, pero hay al menos 4 ámbitos que hay que abordar que tienen que ver con infraestructura, que tienen que ver con calidad de la educación y ponerse al día en los procesos de enseñanza-aprendizaje post-pandemia. Sí. Hay materias que tienen que ver con nuevas reformas que se tienen que hacer para poder bien implementar. ¿Y cuáles son las fortalezas la de este desmunicipalización, entre otros? Ministro Cataldo, usted trabajó con el ministro Cataldo, bueno, son del mismo partido también. Sí. ¿Cuáles cree usted que son las fortalezas para...? Yo diría que la principal fortaleza es que conoce desde todos los ámbitos cómo son estos desafíos. Conoce y conoció la experiencia en el gremio, conoce y conoció la experiencia en el Parlamento, que es legislar sobre estas materias, y hoy día es parte plena del Ejecutivo, por lo tanto creo que tiene la posibilidad de integrar esas visiones, que no siempre es fácil. O sea, sí, claro, porque le repito, claro, uno puede decir que esto comenzó en el gobierno anterior, pero este gobierno lleva 1 año y medio y
y son cosas realmente urgentes, como Exacto. es la educación de los niños y niñas, ¿no? O sea, finalmente, para que tú puedas tener buenos procesos de enseñanza-aprendizaje, tienes que contar al menos con condiciones materiales Claro. básicas, como por ejemplo que no se te lleve a la sala, como por ejemplo que no tengas o que tengas condiciones de sanidad básicas, de higiene, de seguridad, no solamente por los niños y niñas, sino que también por las comunidades educativas completas. Además, Bárbara, porque esta generación que está hoy en el poder, ¿no? Partiendo por el presidente de la República, es la generación precisamente que salió a la luz pública tratando de luchar por la educación, ¿no? Por la educación pública y general de Chile, ¿no? Como fue ese movimiento de 2011. Pero creo que ahí no es solo un problema de los ministros del área, de la cartera. Creo que en esto es muy importante que en el debate que se está haciendo ahora de presupuesto, efectivamente estos elementos estén muy bien ponderados a la hora de la discusión presupuestaria. Uno podría decir, bueno, pero está aumentando la glosa de educación, está aumentando el presupuesto para educación. Sí, tenemos que revisar si efectivamente eso es para hacerse solamente cargo de la deuda que existe, o sea, de poder pagar lo que se tiene que pagar y que por lo tanto siempre va a requerir un aumento año a año, o nos hacemos cargo de poner más lucas donde tenemos que poner más lucas. Y creo que ahí hay un desafío, insisto, no es un desafío solo de la cartera de educación, creo que es un desafío que también hay que bien ponderar desde el área económica, particularmente el Ministerio de Hacienda. Hablando de desafíos, ¿cuál cree usted que, ahora ya como secretaria general del Partido Comunista le pregunto, cuál cree usted que es el desafío que hoy tiene el PC chileno, ¿no? Sobre todo dentro de este gobierno, de lo que se va a cumplir ya la mitad, ¿no? En marzo, 2 años de este gobierno? Bueno, nosotros tenemos varios desafíos. Yo diría que uno fuertemente marcado por lo que es el proceso constitucional. O sea, nosotros no hacemos, los partidos no hacemos política para nosotros mismos, ¿no? No somos un instrumento, no somos un fin en sí mismo. Nosotros hacemos política y tratamos de hacer la mejor política para otros, ¿no? Para que se hagan buenas políticas públicas, para que se pueda gozar de más derechos, por lo menos en el caso nuestro, ¿no? Para que podamos ir avanzando en, insisto, superar esta desafección de la sociedad y de la gente con la política, ¿no? Y que se sienta bien reflejada por lo que es la política institucional y de los partidos. Y en ese marco, bueno, los desafíos son bien claros, estamos a puertas del plebiscito y del cierre del proceso constitucional y tendremos que ser contribuyentes en ese debate, no solamente respecto de una posición, sino que también respecto de contenidos, que es lo que se está jugando el país con este debate y con esta constitución. Están las tareas de gobierno, efectivamente, nosotros somos parte de la coalición de gobierno y queremos ser contribuyentes en ese debate y digamos, en distintos minutos hemos presentado propuestas, hubo una reunión de la Comisión Política de nuestro partido con el presidente, precisamente para poder abordar esos desafíos, de qué manera logramos poner temas como educación, salud, pensiones, mayores recursos en la agenda principal. No es que no esté, pero nos parece que es importante siempre reafirmar que hay un compromiso con esa agenda, que además es nuestro programa, que es el compromiso que hicimos con Chile. Y además nosotros tenemos desafíos propios, ¿no? Tenemos un congreso a puertas de nuestro partido. ¿Dónde se va a elegir la directiva oficialmente? Donde no solamente vamos a hacer un proceso de definición de nuestro nuevo comité central, sino que también vamos a discutir sobre estas materias. ¿Cuál es el modelo del Partido Comunista chileno, Bárbara? Se lo pregunto por las declaraciones que hizo la vocera Camila Vallejo respecto de China, ¿no? Alabando en el proceso chino, pero señalando que no era la realidad para un Chile, una república como nuestra, que es multipartidista, ¿no? ¿Cómo se podría definir cuál es el modelo del Partido Comunista hoy en Chile? O sea, nosotros no hemos señalado en ningún minuto que hemos renunciado al desafío de tener una sociedad y un modelo socialista. Eso sigue siendo parte de nuestra tarea. Ahora, lo que sí hemos planteado, y si uno mira, ¿cuál es la definición que ha hecho el partido? ¿Cuál es su tesis principal? ¿Cuál es la contradicción principal que ha evidenciado el Partido Comunista? Ha dicho democracia versus neoliberalismo. Y uno dice, ya, pero ¿y eso qué es? Nuestra opinión, nuestra imagen, digamos, de cómo debiera o cómo influye, digamos, esta tensión, es que el modelo de mercado requiere, para consolidarse, para crecer, para seguir robusteciéndose, requiere excluir a amplios sectores de la sociedad. Y la ofensiva que estamos viviendo en nuestro país, antiderechos, de alguna manera responde a eso, ¿no? A poder sacar a la gente, desafectarla, desmotivarla, no hacerla parte del desafío de la política y ponerla en esta mirada de sospecha permanente, ¿no? ¿Por qué? Porque eso permite que entonces sea una democracia más tutelada. Y una democracia tutelada es una democracia que finalmente
Claro. se conforma con los mínimos. Por eso le pregunto cuál es el modelo de los entonces modelos el que hay? desafío, el desafío nuestro, por eso digo, sin renunciar a nuestra aspiración, es que efectivamente nosotros logremos una democracia más consolidada, más participativa, porque una democracia más participativa permite que la ciudadanía sea activa. Y cuando tú tienes una ciudadanía activa, eso permite que, por ejemplo, el debate sobre derechos, sobre urgencias, tenga otro tono. Es decir, no basta, es muy importante, dicho de otra manera, es muy importante el rol que juega el Ejecutivo y es muy importante el rol del Parlamento. Muy importante para poder legislar, para poder construir leyes, para poder establecer políticas de largo plazo. Pero para atender las urgencias, tú necesitas tener actores organizados. ¿Por qué? Porque eso te permite diálogo. En la medida que tú te organizas, ¿no? Ya. A través de juntas de vecinos, en los comités de seguridad, que es un tema muy relevante hoy día, por ejemplo, cuando tú te organizas a través de sindicatos, cuando tienes esa estructura, federaciones estudiantiles, ¿no? Que se están reorganizando hoy día, cuando tú tienes ese soporte, tú puedes dialogar con contrapartes. Y en ese diálogo puedes establecer equilibrio. Nosotros, por ejemplo, perdón, solo como para graficarlo, cuando nosotros demandamos más derechos laborales, por ejemplo, no es un problema corporativo de que, mire, deme más derechos. Ya. Es que si tú no tienes ese equilibrio, el riesgo que corres es que una de las contrapartes, en este caso el mundo empresarial, que tiene más poder, que tiene poder económico, que muchas veces controla medios de comunicación, entre otros, tienda a cooptar la institucionalidad o al gobierno Perfecto. o a los poderes del Estado. Y por eso necesitas equilibrio. Cuando tú logras eso, entonces el debate tiene otro tono. Ahora, hay algunos que nunca les va a gustar eso, ¿no? Y por eso no les gusta Claro. el estallido, por eso no les gusta cuando la gente se movilice, por eso no les gusta... Bueno, pero eso es parte del debate. Del 1 al 7, así, como usted ponía notas como profesora de filosofía. Tenía que calificar, tenía que calificar. ¿Cómo También. califica este gobierno 1 al 7 de acuerdo a la mirada de lo que uno espera, ¿no? O de lo que usted espera como secretario general del Partido Comunista? No, en lo que se ha visto hasta ahora, ¿no? ¿Y en qué Ahí- cosa es que debiera, ahí- nivelarse el gobierno o No, profundizar? yo ¿Qué creo que materias? sería injusto ponerle una nota ahora porque evaluamos el proceso y el proceso está en pleno desarrollo, ¿no? Entonces sería, no, o sea, en términos pedagógicos sería un poquito injusto porque tenemos Ya. que llegar hasta el final como para poder hacer la evaluación del ¿Y ciclo. cómo va? ¿Y va bien encaminado el alumno, no? Pero ¿O creo que está preocupante? tenemos cosas que seguir perfeccionando, sin Ya. duda, sin duda. Creo ¿Cómo- que cuál tenemos es- que cuál es, perfeccionar. ¿Cuál va para que usted? Por ejemplo, el tema de, yo no diría del control de la agenda, pero sí hacer mucho más nítido que efectivamente son las preocupaciones ciudadanas lo que está en el centro de nuestra agenda. Creo que eso a veces no se logra ver con toda la nitidez que se tiene que ver. Perfecto. Entonces, pareciera O sea, en ser que estamos... Claridad en comunicaciones, ¿es usted? No En- sé con si lo que se es que no sé comunica. si es solo un problema de claridad comunicacional, ¿no? Ya. Sería reducir todo el problema a un problema de efectividad del mensaje. Y creo que no es solo eso, pero me parece que es importante dar cuenta de una centralidad. Y creo que esa centralidad del relato a veces no se percibe. Sí. Y creo que es importante que nosotros hagamos mucha fuerza en señalar que nuestra preocupación Sí. es educación, salud, crecimiento, pero crecimiento para generar empleo, empleo que sea empleo de calidad. Es decir, hay ahí elementos que de verdad que están en nuestra agenda. No es que los estemos diciendo para congraciarnos con la ciudadanía. Perfecto. Son parte de la agenda y muchas veces no cobran la relevancia. Hoy día tenemos que generar más empleo. Y a propósito de comunicaciones, por último, Bárbara, ¿usted cree que fue un acierto que el gobierno dijera que se cerraba un tercer proceso potencial de si ganaba o, por ejemplo, se rechazaba este proyecto constitucional nuevo? Es que el gobierno, en esto el gobierno tiene una tarea principal, que es cumplir su programa. Y tiene que hacerse cargo de las demandas ciudadanas. Pero decir no se cierra el proceso, porque a Daniel Jadwe, por ejemplo, no le gustó esto, ¿no? Que un gobierno cerrara un proceso que todavía está vivo. según Lo él, que si es pasa es que se rechazaba esto. no es una... Es que también tenemos que hacernos cargo de que llevamos 2 años, más de 2 años, debatiendo sobre el tema constitucional. Y yo creo que la demanda muchas veces de la gente no es que no estén de acuerdo con una nueva constitución o con el debate constitucional, pero eso tiene que estar muy equilibrado con que también se perciba que se está atendiendo la urgencia. Cuando uno dice que una constitución no puede ser un programa de gobierno, entonces también tiene que estar disponible a poner esa agenda programática como la primera urgencia social. Y por lo tanto, el debate constitucional, más allá de que uno diga que se cierra o no se cierra, es evidente que también hay un cansancio en este debate. Ahora, es
por ejemplo, para nosotros como partido. Nosotros hemos bregado desde los años 80 por tener una constitución construida en democracia. Por lo tanto, ese anhelo lo vamos a mantener. La pregunta es si hoy día tú tienes que cerrar o mantener abierta esa definición. Perfecto. Yo creo que lo importante hoy día es clarificar cuáles son los contenidos y poner en marcha una agenda que ponga como primera prioridad, insisto, los temas de empleo, calidad de vida, salud, educación, que es lo que le corresponde al gobierno, porque el gobierno no es el que está a cargo del proceso constitucional, ¿no? Muy bien. Bárbara, a nombre del equipo, muchas gracias por haber venido a este Living Ciudadano, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hacemos una pausa y a la vuelta, economía en 3 minutos, junto a Felipe Salcer. No te vayas de la sintonía.